Buen día, buenos días. Bueno, como se ha ido diciendo desde la ponencia inaugural del profesor Ocelay Fecal de ayer por la mañana, ¿qué no queda corrompido en una guerra? La guerra, seguramente no hay ningún aspecto que no quede alterado por el rompimiento del orden. Y en una guerra civil, pues aún más. ¿Qué queda en pie en una guerra civil del orden jurídico establecido anteriormente? Pocas cosas. El caso de la Guerra Civil Española es paradigmático de cómo todo el escenario político, social, pero también legislativo, quedará alterado por el inicio de una guerra donde la estructura del Estado queda absolutamente barrida y donde diferentes poderes tendrán que compartir, gestionar, enfrentarse entre ellos para decidir quién tiene la capacidad de imponer nuevas normas arbitrarias en muchas de esas ocasiones. En esa desaparición de un orden legal, nos guste más, nos guste menos, más conservador, más progresista, autoritario o democrático, hay un aspecto que queda en manos de las decisiones individuales de diferentes individuos, que es el valor de la vida. En una guerra civil, en cualquier conflicto armado, es extremadamente fácil matar por motivaciones ideológicas, por intereses geopolíticos, por venganzas personales, pero también personas que no tenían anteriormente esa posibilidad pueden salvar vidas. Y las pueden salvar también por criterios absolutamente personales, de intereses de su propio país, de su propia posición ideológica. En este sentido, de lo que les voy a hablar brevemente es de cómo durante la segunda mitad del 1936, también los primeros meses del 37 en el puerto de Barcelona, pasó cosas similares en otros puertos peninsulares, se produjo la evacuación de miles de catalanes conservadores, militantes de la Lliga, de la Unión Democrática, religiosos, monjas, empresarios. No tenían por qué ser solamente la alta jerarquía del movimiento carlista, del catalanismo conservador, también muchos militantes de base, muchos religiosos sin ninguna trascendencia, y como esa operación que llevaron a cabo diferentes consulados, básicamente el francés y el italiano, pero también con la intervención de otros países latinoamericanos, por ejemplo, y de sus marinas de guerra y marinas mercantes, pues propició, como es fácilmente comprensible en un contexto de guerra civil, la aparición de sospechas, rumores y alguna realidad de cómo esas vidas tenían un valor económico. Una vida tiene un valor político, tiene un valor humano, moral, si quieren religioso, pero también tiene un valor económico. Donde hay violencia, hay negocio. Donde hay negocio, hay dinero, y evidentemente la corrupción aparece de manera inseparable. Cuando estalla la guerra civil en Barcelona, que es una ciudad, es el principal puerto del Mediterráneo occidental, donde hay una vida consular extraordinariamente rica, de colonias extranjeras, de intereses empresariales alemanes, italianos, franceses, de todas las potencias y países que quieran. La legislación española, la Constitución de diciembre del 31, establece que no se podrá discriminar a nadie por su naturaleza, afiliación, sexo, clase social, riqueza, ideas políticas o creencias religiosas. En el artículo 31 se dice también que todo español podrá circular libremente por el territorio nacional y elegir en él su residencia, y se añade: el derecho a emigrar o a inmigrar queda reconocido y no está sujeto a más limitaciones que las que la ley establece. Pero es que hay ley en un mundo en guerra, sí, las hay, ¿no? Pero en un mundo en guerra civil, las leyes son las que priman. En principio, toda persona que quisiera y no estuviera en edad militar podía marcharse de Barcelona, de Bilbao, de Valencia, de cualquier puerto
libremente según la ley. ¿La realidad se lo permitió? No. Evidentemente, en una guerra civil que deja la geografía española partida en dos, con gobiernos en territorios como en Cataluña que prácticamente alcanzan la plena soberanía sin quererlo y sin gestionarlo de manera directa, no todo el mundo pudo salir de manera libre. No es este un caso excepcional. Las tareas de evacuación llevadas a cabo por los consulados en Barcelona, en otros contextos como la Segunda Guerra Mundial, hay múltiples casos de embajadores o cónsules en Europa del Este, en los países bálticos o en la China de los años 30-40, que salvaron a judíos, que salvaron a diferentes minorías. Pero es un caso más y un caso interesante. Como les decía, en Barcelona había colonias extranjeras muy destacadas. Era la principal ciudad de la geografía no solamente española, sino peninsular, con Portugal, donde más ciudadanos extranjeros había, y por lo tanto, rápidamente, cuando a partir del 18 y 19 de julio del 36, el desorden, la violencia, la revolución, como quieran llamarlo, irrumpe en las calles de Barcelona y del conjunto de Cataluña, los consulados en Barcelona rápidamente piden que empiecen a llegar unidades de guerra de la Marina Nacional, de la Regia Marina, de la US Navy si fuera posible, de la Royal Navy británica. No es lo mismo, evidentemente, ser ciudadano extranjero, donde te podrías poner un brazalete como este norteamericano, podrías ir por la calle protegido por las barras y estrellas, o podrías poner en tu domicilio un documento del consulado francés diciendo que esa casa era de un ciudadano protegido por París, o un pasaporte argentino, que ser catalán. De derechas, de lo que sea, también militantes de Esquerra Republicana, de Acción Catalana, tuvieron que huir. No era lo mismo. Rápidamente los gobiernos de París, el italiano, el francés, el alemán, el conjunto de gobiernos europeos y americanos envían los que pueden, los que tienen puertos más cercanos, por lo tanto Italia y Francia, los portugueses por ejemplo tardarán más, barcos de guerra a Barcelona. Empiezan a evacuar masivamente a sus ciudadanos, se ayudan de manera más o menos amable entre unos y otros. Por ejemplo, los norteamericanos piden ayuda a los británicos, los alemanes nazis a los italianos fascistas, los latinoamericanos intentan agruparse alrededor del consulado argentino y por lo tanto empiezan a salir de manera gratuita miles de ciudadanos italianos, alemanes, británicos. Los británicos, por ejemplo, son muy reacios a evacuar a nadie que no sea del Imperio Británico o norteamericano, pero se les plantea la pregunta de qué hacer con los millares de catalanes, militares, carlistas, empresarios, religiosos, que empiezan a llamar a las puertas de los consulados. El puerto de Barcelona, por eso pueden mirarlo, se llena de unidades de guerra de todas banderas, y la decisión a tomar no es menor, es intervenir de manera indirecta en la guerra. La ley, la Constitución Republicana Española y el Estatuto de Cataluña, que de él derivaba también un artículo, decía que todo el mundo podía salir libremente. Evidentemente eso no era así. Tendrán que tomar una decisión italianos y franceses. Evacuar a personas perseguidas es una cuestión de humanidad, es una cuestión de intereses geopolíticos. Salvar a una parte de la élite catalana ayudará a los italianos a alguna cosa, a los franceses. Sea como sea, esos dos países deciden evacuar a todo el mundo que lo pida. Evidentemente, como se decía ayer, como decía el recurso de Cal, las redes sociales, los contactos familiares, las amistades en este evento, en esta situación, tendrán un peso y son un tipo de corrupción privada. ¿Quién puede salir? Quien quiera en un barco italiano o francés. Bueno, quien tenga contactos. Quien tenga contactos en el consulado francés, en el italiano. Quien pueda aparecer en una lista de las que la Generalitat o las empresas empiezan a hacer llegar
a cónsules como el francés Jean Tremoulet o el italiano Carlo Bossi. Es ese un escenario en el cual hay muchos posibles corruptores y corrompidos. Pueden ser funcionarios de la Generalitat, que en esos momentos acabarán concediendo pasaportes, aunque sepan que muchos de ellos son falsos. Son empleados consulares que, por ejemplo, de los países latinoamericanos, inscriben en sus registros de ciudadanos ecuatorianos, colombianos, a muchos catalanes o cubanos que no lo son, pero que se inventan un antepasado, y en algunos de esos registros, cuando vas hoy en día, por ejemplo, al archivo histórico del Consulado de Ecuador, pues se señala al lado, en el año 40, atención, este ciudadano no es colombiano, se le protegió durante la Guerra Civil porque iba a ser asesinado. Milicianos también pueden ser corrompidos en el puerto de Barcelona, y lo serán. Pescadores, personas que pueden trasladar desde la costa a las unidades de guerra que no están directamente en el puerto, sino que están a unos centenares de metros en aguas abiertas, a toda esa gente que quiere salir. Por lo tanto, hay mucha gente que puede ser corrompida y mucha otra gente que quiere salir y que en algunos casos tiene dinero. ¿Quién es responsable de esa posible corrupción? ¿Es una corrupción humanitaria, lógica, comprensible? ¿Es normal que un funcionario consular argentino, francés, colombiano reciba una cantidad de dinero ante el riesgo de que la documentación falsa que confeccione sea revisada por un miliciano de la CNT y eso acabe en quién sabe qué? ¿Es lógico que una persona que quiere salir soborne a quien sea, a una autoridad de la Generalitat? Es verdad que la Generalitat, con consejeros como Josep María España o Ventura Gasol, darán pasaportes, evidentemente sin cobrar nada, a miles de personas, o lo intentarán. Serán en parte perseguidos por ello. También es verdad que esos barcos de las marinas, sobre todo francesa e italiana, pero también británica y después argentina y de otros países, portuguesa, que llegan al puerto de Barcelona, son una amenaza latente para los anarquistas. Hay planes de invasión y de ocupación del puerto de Barcelona si no se dejan salir a los ciudadanos extranjeros tranquilamente. Pero si repasamos los libros de memorias de una cantidad suficiente de figuras que fueron evacuadas en ese verano-otoño del 36, veremos cómo a todo el mundo le sorprende. Por ejemplo, el dibujante Valentí Castanys se preguntaba en uno de sus libros memorialísticos y humorísticos casi, cómo es que gente que era reconocida públicamente por ser de derechas podía salir caminando tranquilamente por el puerto de Barcelona hacia un barco y refugiarse en Italia cuando estaba lleno de milicianos que sabían quién era. Evidentemente, el dinero corrió por todo ese engranaje de manera habitual. Pero ¿fue un dinero solamente utilizado para sacar vidas, para salvar personas, o hubo también enriquecimientos personales? ¿Fue una operación que, por ejemplo, solo tiene que valorarse de manera positiva en el currículum de la Generalitat? Tengamos en cuenta que estaban ayudando a salir, por ejemplo, a figuras importantísimas de la Lliga Catalana, que tomaron después la decisión de acercarse y colaborar con el bando franquista. Cierto es que cuando se juzgó de manera sumaria al presidente de la Generalitat, Lluís Companys, en el 40, no apareció nadie diciendo que a mí me salvó ese presidente, ese político aparentemente tan terrible según los franquistas. En todo caso, cuando empieza a haber desesperación entre los círculos conservadores catalanes, se empiezan a organizar alrededor de, especialmente el consulado de Francia, pero no solamente, también del de Nicaragua, del de Chile y de otros países latinoamericanos, redes de delincuentes que venden documentación falsa
o que venden documentación falsa creada por los consulados. La Generalitat avisa de manera insistente a algunos de esos consulados, al de Nicaragua, Manuel Terán, por ejemplo, de que quizás se está excediendo en la venta, regalo, facilitación de documentación absolutamente irregular. Alrededor del consulado de Nicaragua, por ejemplo, hay testimonios que dicen que se venden pasaportes o documentos de nacionalidad a 10.000 pesetas la unidad. En otros casos, las redes que creará, por ejemplo, el líder de la Liga, Francesc Cambó, hablan de 5.000 o 10.000 francos por persona, 5.000 por personas anónimas, 10.000 por personas conocidas públicamente. Alrededor del consulado francés, que será lo que generará más polémica, se creará toda una serie de redes de personajes ciudadanos franceses que viven en Cataluña y que aprovecharán las circunstancias para ampliar su patrimonio. El consulado francés, a lo largo del 36-38, y lo publicaron en el año 40 en un libro donde hay todos los nombres de las personas que salvará, llegará a evacuar casi 7.000 ciudadanos catalanes. Alrededor de esos 7.000 ciudadanos catalanes salidos en unidades de la Marina de Guerra francesa, algunos de manera muy pintoresca, como de Joan Ventós i Calvell, disfrazado de oficial francés, o de otros ya a partir de la segunda parte de la guerra en el Emérite II, un barco de la Marina Mercante francesa, se generará una rumorología amplísima de que el cónsul francés Jean Tremoulet, que había llegado en Barcelona en el año 34, era catalanófilo, occitanista, un personaje espiritista, un personaje interesante, pues cobraba. Que cobraba y se lo quedaba él mismo. Lo dirán algunos oficiales de la Marina Nacional Francesa, el almirante Jean Decoux en sus memorias. Llegará tanto a ser tan grande el rumor que acabarán las memorias de un almirante, se dirá en la prensa, y ese será en gran medida uno de los elementos que acabará provocando la destitución de Jean Tremoulet. Oficialmente se explica que está siendo amenazado por los anarquistas, pero en realidad se habla de que está cobrando. Alguien cobró para sacar a catalanes de Barcelona en nombre del gobierno francés, del gobierno italiano, de los gobiernos latinoamericanos. Bueno, en principio no. Aquí hay unos documentos originales de listados de personas, en los documentos, en los archivos diplomáticos de Nantes hay los listados enteros, o la carta, por ejemplo, de agradecimiento de Amadeu Hurtado al cónsul Jean Tremoulet o de Claudia Mella. Pero la realidad documental es que sí que tenemos alguna prueba de que las vidas tenían un valor económico. Hay un listado, que no sabemos si continúa, donde una parte muy pequeña de esos 7.000 catalanes, pero una parte con apellidos relevantes y con cantidades más o menos amplias, unas 96.000 pesetas de este listado, pues hacen aparentemente donación de dinero para conseguir un pasaje en las unidades de guerra francesas. Aparentemente este dinero iba a las entidades de la colonia francesa, pero las denuncias van y apuntan directamente al cónsul francés Jean Tremoulet. Él se defenderá ante el Quai, él argumentará que de ningún modo ha cobrado dinero y tampoco argumentará que se haya cobrado de otro modo para financiar lo que sea, pero él mismo en su archivo conservará esta documentación y será destituido y enviado al punto más lejano que había en la Tierra, en Australia. Pues en Australia tendrá otros problemas por su posicionamiento político cuando Francia sea invadida por los alemanes en junio del 40 y su decantación hacia Petén o Odeón. En todo caso, si hubiera cobrado
hubiera sido un acto evidentemente ilegal, porque las autoridades francesas, igual que las italianas, ofrecieron pasajes gratuitos a todo aquel ciudadano español que quisiera salir bajo la protección del pabellón francés, igual que el italiano, sin ninguna contraprestación. ¿Hubiera sido lógico si ese dinero se cobraba para sobornar a los milicianos anarquistas? Los milicianos anarquistas, si lo cobraban, se lo metían en su bolsillo. Las deficiencias del sistema público catalán, que no nos enseña castellano, es el más corrupto en castellano. Somos los corruptos en catalán. Si todo eso era para engrasar un mecanismo que permitiera salvar vidas, ¿quién era el último corrompido? En la cadena del burgués, crear aquí la parodia catalanista, que iba a la oficina del consulado francés y ofrecía, o le decían, lleva usted 5.000 pesetas aquí, son para sobornar al miliciano que está ahí, son para sobornar al funcionario de la Generalitat que está en el otro lado. Eran sobornos lícitos. Todo el mundo tiene la legitimidad de pagar por salvar su vida si ese contexto se le plantea y es o pago o muerte. ¿Es eso un soborno? ¿Había legalidad en la Cataluña de verano-otoño del 36? La había, la Generalitat sobrevivió, aunque no pudo controlar esa realidad que se le organizó a partir del control de las calles por parte de los anarquistas. ¿Qué diferencia entonces a esos refugiados que salían de Barcelona de una persona llegada de Mali que ha pagado a un traficante y él llega en un cayuco a las Canarias? En algo, ciertamente el que pagaba en Barcelona era para salir de su país y ir a otro donde no le persiguieran. Acabaría en gran medida en la zona franquista. Quien paga para que le metan en un cayuco, le lleva a las Canarias o a Menorca o a las costas andaluzas, también paga para salir de su país, a un traficante para, en teoría, vivir mejor en Europa. ¿Qué diferencia hay entre los barcos de albaneses en el año 90 que huyen de Albania hacia Italia y barcos franceses o italianos en la rada del puerto de Barcelona en agosto, septiembre, octubre del 36, llenos de italianos, de alemanes, de norteamericanos, pero también de catalanes que quieren huir? ¿Hay alguna diferencia? Todos han pagado, todos huyen de un escenario que creen que no es razonable para ir a otro lugar más seguro. Por lo tanto, evidentemente, los contextos, si los comparamos, son muy parecidos. ¿Por qué los italianos o franceses ayudaron a salir a esa gente? Pues porque tenían, evidentemente, intereses geopolíticos. Fue, en el caso italiano especialmente, relevante salvar a la élite catalana o catalanista en el momento que se reconfigurará Cataluña a partir del 39? Sí. Imagínense ustedes que al margen de los, ¿cuántos son? 8.000 muertos contabilizados en Cataluña, en la retaguardia. Sí. Pues al margen de esos 8.000, añádenle 15 o 20.000 más. Por el puerto de Barcelona se calcula, o he calculado yo, a partir de la documentación italiana y francesa, que se evacúan a unos entre 8 y 9.000 catalanes. Por los Pirineos saldrán unos cuantos millares más hasta llegar a una cifra de 40.000. Entre esos 8 o 9.000 hay una parte importante de la élite económica, política, cultural, catalanista, conservadora. Cataluña en el año 39 hubiera sido diferente, hubiera sido franquista, pero o se habría producido un relevo en la primacía social o el franquismo hubiera copado los altos, la alta jerarquía social catalana con gente llegada de fuera. Por lo tanto, ese es un elemento trascendente.
Bueno. También creará, y voy acabando, redes para sacar a gente, Francesc Cambó y otros círculos como el alcoholismo de Tarragona, Vidal y Barraquer, y todos pagarán, evidentemente. No hay otra manera. Las memorias de Marcel Morete y muchas figuras de la Liga se explican. No puedo yo salir todavía porque me exigen un pago más elevado. Cambó negocia con una red de franceses que tiene en Barcelona, Armand Azar, que le cobran cantidades ingentes de dinero para salvar a vidas. Esa tarea corrupta o que corrompe a quien haga falta será después reconocida de una manera u otra. Por ejemplo, los italianos que no han tenido ninguna polémica serán condecorados, tanto en Italia el cónsul Carlo Bosse cuando llega a Roma en noviembre del 36, cuando reconocen a Franco, como en Barcelona en el año 39, cuando es restituido el consulado italiano. En cambio, la figura del cónsul francés Jean Tremoulet llevará consigo esa polémica. No será reconocido, no será condecorado en París. En Barcelona, cuando vuelva y se instale aquí, costará mucho y tendrá que ser Joan Ventosa y Calvell quien fuerce al Ayuntamiento de Barcelona a que le dé una medalla de rango inferior que era el cónsul italiano. En el 42, Ventosa y Calvell organiza una recolecta de dinero para darle a Jean Tremoulet, y hace un listado con donativos que en esos momentos llegan a las 20.000 pesetas, y sitúa un elemento que yo creo interesante, y con eso acabo, que es que para esa gente que pagó para salir, esa realidad tenía una consecuencia, y es la conclusión al final, que es que el dinero importa. Y que si las clases sociales más poderosas, con mayor capacidad económica, tenían dinero, para algo lo tenían. Para corromper a quien fuera necesario, lícitamente para salvar su vida. Y que quien no tenía dinero, ciertamente, a través de los italianos pudo salir, pero quien lo tenía, ¿por qué no utilizarlo? Y cuando Ventosa y Calvell fuerza a todavía alcalde de Barcelona, Miquel Mateu, que si vas al Castillo de Peralada te dicen que no fue alcalde franquista, pero bueno, no fue. Cuando Ventosa y Calvell fuerza al Ayuntamiento de Barcelona en el 42 a manejar a Jean Tremoulet, lo que está diciendo es: teníamos dinero, ¿y qué? Pagamos a quien fuera necesario. Y aunque la Generalitat salvó miles de personas de manera gratuita y altruista, aunque a la Generalitat nadie se lo reconociera, esos que pagaron, para ellos no era un problema, para ellos no era de ningún modo un acto de vergüenza, porque tenían dinero y habían recuperado su posición social, no política. Por lo tanto, evidentemente en una guerra civil todo queda alterado. El precio de la vida no es solamente una cuestión de humanidad, y hubo mucha humanidad, y Franco se negó a facilitar esas salidas en las negociaciones que el Comité Internacional de la Cruz Roja desarrolló a finales del 36 en Ginebra. No hubiera sido necesario sobornar a nadie, no hubiera sido necesario discutir en el gobierno italiano o francés a quién salvar, si Franco hubiera firmado, como lo hizo Luis Companys o el gobierno vasco, un acuerdo de salida masiva de civiles no combatientes a través del Comité Internacional de la Cruz Roja. En todo caso, la vida tenía un precio y hubo quien tuvo que pagar para salir. No sabemos ciertamente la cifra de cuántos de esos 6.000 catalanes emigrados por los franceses pagaron. Tenemos solamente unos 50. ¿Pudieron ser más? No lo sabremos nunca. Si fueran a los precios que hay aquí, las cifras de millones de pesetas serían importantes. Hubo otro tipo de corrupción para sacar a personas más adelante, sí, con el Emirete II, barco de la Marina Mercante Francesa, se sacaban joyas, títulos de acciones, en teoría para dárselos a familiares que estaban en el exterior, pero es conocido la figura de algunos cocineros del barco
que cobraban comisiones. En todo caso, ¿qué más razonable que pagar si puedes pagar para salvar tu vida? ¿Qué más razonable si estás en la cadena para sobornar al último que permita salvar a la vida? Ahora, ¿quién es el último que se queda ese dinero? ¿Hacia dónde va? ¿Ayudó a la revolución? ¿Ayudó a comprar armas a la Generalitat? ¿O fue a un bolsillo buchaca de alguien que vivió el franquismo mejor o peor, o acabó en el exilio con más dinero de la cuenta?